Buenas tardes, profe. Vamos a exponer sobre límites y continuidad de funciones. El grupo está conformado por Edgar Páez y mi persona, Mateo Muñoz. Primero, vamos a ver qué es un límite. El límite de la función en un punto o sucesión es el único valor al que se acerca la función cuando la variable independiente x se acerca al valor que queremos, o el término de la sucesión cuando el índice n tiende a infinito. En este gráfico podemos observar cómo el límite de x tiende a a cuando f de x es igual a l y está representado por el siguiente gráfico. Se trata de aproximar lo máximo que se puede al punto A, pero no lo alcanza. De ahí seguimos con propiedades de los límites. Tenemos varias propiedades. Comenzamos con la unicidad del límite. Cuando el límite existe, el límite es único. Lo que quiere decir que el límite de x, cuando x tiende a positivo, es de f de x es igual al límite de x cuando a es negativo. De f de x, eso va a ser igual al límite de x cuando tiende a de f de x igual a l. En el siguiente propiedad sería propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. El límite de x cuando tiende a es igual a f de x por g de x. De ahí sería la siguiente propiedad, propiedad del cociente. El límite de un cociente de dos funciones es el cociente de límites de las mismas. Límite de x cuando tiende a es igual a k elevado a la g por x. Lo que sería igual a k, igual a elevado a límite de g por x cuando x tiende a. El siguiente límite sería la propiedad de la suma. Es la suma de los límites. Límite de x cuando tiende a de f de x más g de x. Eso sería igual al límite de x que tiende a de f de x más límite de x que tiende a g de x. Propiedad de la función constante. El límite de una función constante es de esta misma constante. El límite de x cuando tiende a es igual a k. De ahí, siguiente propiedad sería propiedad de la función potencial. El límite de una función potencial es la potencia del límite de la base elevado al exponente. Límite cuando x tiende a es igual de f de x elevado a la k. Es igual al límite cuando x tiende a de f de x y todo elevado a la k. De ahí, propiedad de la resta. Es la resta de los límites. Límite de x cuando tiende a es de f de x menos g de x. Eso es igual al límite de x cuando tiende a de f de x y límite de x cuando tiende a de g de x. Propiedad del factor constante. En un límite de una constante multiplicada por una función se puede sacar la constante del límite sin que se afecte el resultado. Límite de x cuando tiende a de k por f de x. Eso es igual a k por el límite de x cuando tiende a de f de x. Bien, cuando nos dice que el límite tiende de x a positivo, nos quiere decir que x va a venir desde los positivos hasta tratar de llegar a, y en este caso sería lo mismo, pero vendría desde los negativos hasta tratar de llegar a. Entonces, vamos a ver otras propiedades. Propiedad de la función exponencial. El límite de una función exponencial es la potencia de la base elevada al límite de la función exponente. Ahí el límite de x cuando tienda a está k elevado a la g de x, y eso sería igual a k elevado al límite de x que tienda a de la función g de x. Después también tenemos propiedad de la raíz. El límite de una raíz es la raíz del límite, que en este caso sería el límite de x que tienda a la raíz enciaba de la función de x, es igual a la raíz enciaba del límite de cuando x tienda a de la función de x. Y nos dice que si el índice n es par, debe ser el límite de x que tienda a de la función x mayor que 0. Otra propiedad es de la función potencial exponencial. El límite de una función potencial exponencial es la potencia de los límites de las dos funciones. Y por último tenemos la propiedad de la función logarítmica, que es el límite del logaritmo, es el logaritmo del límite. De ahí vamos con los tipos de límites. Ahí tenemos un cuadrito para definir diferentes tipos de límites. Se pueden encontrar varios tipos de límites, dependiendo de si es el valor al que tiende la variable independiente x de una función dada o el valor correspondiente que tome su límite. Ahora vamos a ver los tipos de límites que existen. En la función que está en rojo, representa el límite cuando x tiende a menos 2, cuyo valor L es igual a 8, que sería en este punto de aquí. Después, en la misma función, hay un caso cuando x tiende a menos 1. Aquí los límites laterales no coinciden, que sería este de aquí. Después nos dice que el límite por la izquierda es más infinito, mientras que su límite por la derecha es menos infinito. Por tanto, no existe límite en la función cuando x tiende a menos 1. Eso lo podemos ver igual acá. Y también nos dice que en la función de color azul su límite cuando x tiende a más infinito, el valor de más infinito en caso de límite infinito en un límite igual en el infinito. Cabe la redundancia. Y en la misma función en rojo hay un límite de finito en el infinito, es decir, un caso de límites en el infinito cuando x tiende a infinito. Ahí igual podemos verlo en esa función de rojo y el otro en la función azul. Ya. De ahí el límite de una función. Es el valor que tiende cuando la variable independiente tiende a un valor a x que tiende a. Se escribe L es igual al límite de x cuando tiende a de f de x. Ahí pusimos un ejemplo. El ejemplo es f de x es igual a 1 medio 3x cuadrado si x es mayor que menos 2. Y la otra sería 6x más 8 si x es menor que menos 2.
En él existe el límite para x cuando tiende a menos 2, pero no existe f de menos 2. Por eso le graficamos, el punto sería, la línea roja, perdón, sería 1 medio x al cubo. De ahí sería, si el límite de x cuando tiende a menos 2 desde f de x es igual a, no es igual a f por menos 2. Por lo que f de menos 2 no es un número entero. De ahí, el límite de x cuando tiende a menos 2 de f de x es igual a menos 4. Ahí pusimos la función de 6 de x más 8, que sería el punto. Perfecto. Bueno, aquí una corrección. No, no es que no pertenece a los enteros, sino que no existe en ninguna forma. Ahora vamos a ver el límite de una función en un punto. En un punto de la variable, cuando x tiende a de una función f de x, podemos comprobar si existe límite y su valor dándole valores a la variable cada vez más cercanos por la izquierda y por la derecha. Ejemplo, en este caso tenemos un límite cuando x tiende a menos 2 de la función 2x al cuadrado sobre 2x más 2. Le damos valores cada vez más próximos a menos 2 por ambos lados según esta tabla. Entonces, como podemos ver aquí, nos tratamos de acercar lo más que podamos al menos 2 sin llegar a este. Y nos arroja esta gráfica que está aquí a la derecha. Ya, tenemos el límite lateral derecho y límite lateral izquierdo. En el límite lateral derecho vemos cómo los valores de x se aproximan a A. En ejemplo de la tabla de A cuando tiende a menos 2. Por la derecha y al mismo tiempo la función f de x se aproxima por la derecha a L2. Con la función de límite de x cuando tiende a positivo, f de x es igual a menos 2, es igual a L2, perdón. Eso nos arroja la gráfica de abajo. De la misma manera, en el límite lateral izquierdo, vemos cómo los valores de x se aproxima a por la izquierda en el ejemplo de la tabla de a cuando tiende a 2. Y al mismo tiempo, la función f de x en este caso se aproxima también por la izquierda al límite lateral por la izquierda de L1. La función sería el límite de x cuando tiende a negativo, f de x es igual a L1. Igual sería la gráfica que está representada abajo. Ahora vamos a ver un poco sobre los límites de funciones exponenciales. La variable de la función está en el exponente. Si k es mayor que 1, k mayor que 1, la función exponencial es continua y estrictamente creciente en el dominio de los números reales. Si por el contrario k es menor que 1, la función es estrictamente decreciente. Como podemos ver aquí, cuando la función de x está elevado, un medio elevado a la x, nos va a dar esta función de aquí que es k a la menos 1, y por el otro lado será k mayor o igual a 1. Podemos decir que los límites notables de estas funciones exponenciales son para k mayor que 1, sería el límite de x cuando tiende a más infinito, de k elevado a la x nos va a dar igual a más infinito. Y por el otro lado, para 0 menor que k y k menor que 1, nos va a dar que el límite de x cuando tiende a menos infinito, de k elevado a la x, nos da más infinito. Listo. Límite de funciones logarítmicas. Es del tipo f de x es igual a logaritmo de a, logaritmo elevado, logaritmo de sub a por Demasiado. de x. Sí, se verifica que a es elevado al logaritmo de sub a de x y eso va a ser igual a x. Es la función inversa de la función exponencial a x. Por eso sus gráficas son simétricas. Ahí graficamos f de x es igual a elevado a la x y f de x igual al logaritmo sub a de x. Ahí se ve en el gráfico como en el gráfico son simétricas. De ahí, la función logarítmica es continua y estrictamente creciente. En el dominio de los números reales positivo, el intervalo 0 hasta más positivo. Su condominio son los números reales de menos infinito a más infinito. Podemos decir que límites notables de esta función logarítmica son límite de x cuando tiende a 0 positivo, logaritmo sub a de x es igual a menos infinito, y límite de x cuando tiende a 1, logaritmo sub a de x es igual a 0. Límite de x cuando tiende a de logaritmos sub a de x es igual a 1, y límite de x cuando tiende a más infinito, logaritmo sub a de x es igual a más infinito. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es la continuidad de una función. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Esa es una buena práctica para darnos cuenta de que la función es continua. Ejemplo, aquí podemos ver una función de x elevado al cubo y nos da una función continua. La función f es continua en el punto C si el límite cuando x tiende a c de la función de x es igual a la función de c. La función es continua si es continua en todos sus puntos. Listo, ahí pusimos un ejemplo que sería la función de f de x es igual a 1 sobre x menos 2. Cuando es la función racional, el dominio es el conjunto de los reales, excepto los valores para los que se anulan en el denominador. No se puede dividir entre 0, es decir, el dominio es r menos 2r menos 2. Dominio de f es igual a r menos 2. Ahí pusimos la gráfica que, como expliqué igual en una diapositiva de arriba, que serían simétricas, y pusimos una observación que la función crece o decrece infinitamente cuando x se acerca a 2 por su derecha o por su izquierda. Límite de x cuando tiende a 2 de menos f de x es igual a menos infinito, límite de x cuando tiende a 2, menos f de x es igual a menos infinito.
igual pusimos el límite de x más, cuando tiende a 2, más f de x es igual a más infinito límite de x cuando tiende a 2 más f de x, que eso me da igual a más infinito. Esto debido a que cada vez el denominador es más pequeño y por lo tanto el cociente es cada vez mayor o menor si el denominador tiene un signo negativo. Hicimos unos ejemplos. Pusimos como primer ejemplo la función de f de x de cuadrado menos 9 sobre x más 3. Pusimos el límite de cuando x tiende a 2 y reemplazamos sus datos. Sería 4 menos 9 sobre 2 más 3. Que esto nos daría igual a menos 5 quintos y esto sería igual a menos 1. En el siguiente ejemplo pusimos cuando el límite de x tiende a menos 3. Igual reemplazamos los datos, nos daría 9 menos 9 es sobre menos 3 y más 3. Esto sería igual a 0 sobre 0, lo que significa que la función no está definida para x cuando tiende a 3, a menos 3. A continuación hicimos un gráfico en GeoGebra de la función. Bien, ahora vamos a analizar si esta función es continua. Entonces, utilizando el mismo ejemplo de cuando el límite de cuando x tiende a menos 3 de f de x, aquí podemos hacer diferencia de cuadrados y al realizar la diferencia de cuadrados, esto se simplificaría el denominador y nos quedaría que x menos 3. Nos quedaría esa nueva función. Después de eso, reemplazamos cuando x tiende a menos 3 y eso nos daría menos 6. Por lo tanto, estaría cumplido el punto 1, el punto 2 y por último, para saber si una función es continua, deberá cumplir estos 3. Entonces nos quedaría solo cumplir este de aquí. Entonces lo que hago es, ya sabemos que el límite cuando x tiende a menos 3 de la función es menos 6, calculo la función cuando x es menos 3 y nos daría menos 6 igual. Por lo tanto, la función sí sería continua en este punto. Gracias.